Muchachos, vamos a esperar 5 minutos y ya empezamos.
Pero obviamente no hay dentro de caso, pero, o sea, la capacidad. No, Muchachos virtuales, me dicen por favor si se escucha lo que digo. Sí, listo, Melo. Está bien. Perfecto. Sí, pero pues solo hay unas mujeres. Muchachos, ya vamos a empezar. Bueno, muchachos, buenas tardes. Me presento, yo me llamo Joan Sebastián Salazar. Me gustaría saber quiénes estuvieron ya en la primera reunión. Ah, es como el equipo de los que estuvieron. Listo, me presento. Me llamo Joan Sebastián Salazar. Estoy estudiando Ciencias de la Computación y Matemáticas. Esta es mi onceava matrícula. Ya llevo un año, como un mes más de desarrollándola aquí. Y listo, ¿cómo surge esto? Esto surge porque en la carrera hay una materia que se llama aprendizaje automático. No sé si la han visto en la mano. La vuelta es que en esa materia, pues, yo me esperaba encontrar, pues, algo de redes neuronales, ¿cierto? En algún punto. El problema es que esa materia era los lunes de 8 a 12, eran 4 horas de clase. Y el profesor, o sea, en ese semestre tuvieron muchos festivos, entonces no pudimos ver al final casi nada de redes neuronales. Entonces, ese semillero surgió porque nosotros queríamos verlo, o sea, al final es, yo creo, lo que está moviendo todo en este punto del Machine Learning. Entonces, el semillero surge a raíz de eso. Entonces, la idea del semillero, pues que fue algo que ya había dicho antes, es que vamos a ver todo lo que tenga que ver con redes neuronales. Vamos a ver redes neuronales convolucionales, feed-forward, LSTM, generativas adversarias, y la idea es que al final lleguemos a lo que es un transformer, ¿cierto? Que es lo que está impulsando pues todo lo que es los modelos de lenguaje en este momento. Entonces, hoy lo que vamos a aprender son los principios más básicos del Machine Learning, pero pueden estar tranquilos porque no nos vamos a quedar todo el semillero en esto, que es algo, yo creo, de lo que pecan la mayoría de estas cosas, que quieren ver redes neuronales y se quedan todo el rato hablando de regresiones lineales. ¿Dónde están mis redes neuronales? No. Lo que vamos a hacer es que vamos a invertir, digamos, unas 3 sesiones en esto para armar la arquitectura conceptual que necesitamos para entender el tema que queremos estudiar, y de ahí ya vamos a despegar con el tema de las redes. Entonces, listo. Entonces, esta sesión, la idea es que aprendamos a hablar Machine Learning. Esto es un idioma como cualquier otro, con su terminología, con su folclore, con sus costumbres, y vamos a aprender a hablarlo en esta sesión y en la siguiente. Vamos a ver algunos ejemplos, en específico vamos a ver, pues, una regresión lineal, o sea, toca verla. Pero la vamos a ver pensando en que lleguemos a lo que es una red neuronal. O sea,
Eso simplemente es una historia en la que el primer personaje que aparece en la novela se llama regresión lineal, pero el protagonista van a ser las redes neuronales. Y como ya les dije, la idea es que nos apropiemos como de esos conceptos para que entendamos lo que es una red neuronal con propiedad, ¿no? Listo, específicamente lo que vamos a ver es que vamos a ver el Machine Learning, pero ya algo más formalizado. No vamos a ver tantas matemáticas, al menos no en esta sesión, pero sí vamos como a aclarar, como a aterrizar las ideas con respecto a lo que es el Machine Learning. Vamos a ver estos dos ejemplos, como ya les dije, regresión lineal y regresión logística. Vamos a ver qué son los hiperparámetros de un modelo y vamos a ver qué es el sacrificio sesgo varianza, y esto es muy importante. Y eso lo va a presentar Richard. Bueno, entonces, ¿qué es esta vuelta del Machine Learning? Como su nombre lo indica, significa máquinas que aprenden, ¿no? Hay muchas tareas para las cuales es muy sencillo dar un algoritmo para que el computador la haga, como por ejemplo buscar las raíces de un polinomio con el método de Newton-Raphson, hacer que un computador factorice números, es muy sencillo. Lo complicado es hacer que un computador haga las cosas que para los seres humanos son fáciles. Por ejemplo, reconocer rostros, reconocer imágenes, describir qué hay en una imagen, entender el lenguaje hablado, hablar, ¿cierto? Y producir sentencias coherentes. Entonces, ¿cómo hacemos los seres humanos eso? Lo hacemos haciendo. Uno no aprende a montar bicicleta leyendo manuales de ciclismo, sino efectivamente con la experiencia que es montar una bicicleta. Cuando vos estás en la bicicleta y vos sentís que el manubrio se te está yendo así, esos son datos que el coso girómetro, no sé cómo se llama, que tiene el cerebro, y, o sea, es una cosa de reconocimiento de patrones muy brutal, porque ya tiene un algoritmo de machine learning, o bueno, biological learning, digamos, que te va explicando sin que vos te des cuenta cómo mover la bicicleta para que no te caigas. Y eso es exactamente lo mismo que hace un algoritmo de machine learning, es aprender de datos. Pero entonces, vamos a, o sea, como la idea es formalizarlo, vamos a formalizar esta idea. Vamos a decir que un algoritmo aprende bajo esta definición específica. Se dice que aprende la experiencia E con respecto a una tarea T y una medida de rendimiento R si su rendimiento en la tarea T medido por R mejora con la experiencia E. ¿Qué significa eso? Espera. Tenemos una tarea que es aprender a montar bicicleta. Y esa es la tarea como tal. La experiencia es cómo ganamos el aprendizaje de montar bicicleta. En el caso de la bicicleta, pues, será montándola, ¿no? Y pues el rendimiento es que también lo estamos haciendo. Cuando mi papá me estaba enseñando, o sea, el rendimiento de la manera en la que me medía era que yo fuera capaz de llegar lo más lejos en la cuadra. Y así es como yo medía si estaba aprendiendo o no. Listo. Otra terminología. Aprender en el tema del Machine Learning lo llamamos entrenamiento. Y es que el modelo está, como su nombre dice, entrenándose en situaciones artificiales para resolver una tarea. Y cuando ya queremos que resuelva la tarea, lo vamos a llamar inferencia, que el modelo está haciendo inferencia. Entonces, vamos a coger un ejemplo, el cual vamos a estar usando toda la sesión, que es un programa que sea capaz de clasificar gatos. Es decir, que vos lees la imagen de un gatico y te diga uno, y lees la imagen de una silla, digamos, o de algo en lo que no hay un gato, bienvenido, y te devuelva cero. Entonces, este es el ejemplo con el que vamos a estar trabajando toda la sesión. Listo. Entonces, en este caso, en el programa de reconocer gaticos, la tarea es dar una imagen, devolver un 1 si la imagen contiene un gato, y un 0 si no contiene un gato. Simplemente eso. La experiencia es que vamos a tener un conjunto de imágenes, algunas con gatos y otras sin gatos, y las que tienen gatos van a decir que tienen gatos, eso es muy importante. Y pues esa es la forma en la que el algoritmo va a aprender. ¿Que cómo lo va a aprender? Ya después vamos a hablar de eso, pero de momento solo estamos formalizando esta idea. Y el rendimiento R va a ser la proporción entre imágenes bien clasificadas e imágenes mal clasificadas. Listo. Listo, entonces ahora vamos a ver un vistazo más profundo a cada una de estas cosas. Listo, entonces la tarea es lo que queremos que el algoritmo haga como tal. Hay algo muy importante y es que la tarea no es el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando yo digo que lo que quiero que el algoritmo haga, en este caso, es exactamente clasificar imágenes de gatos. Yo cuando hablo de la tarea no me refiero a quiero entrenar un algoritmo de backpropagation, no, nada de eso. Es como si vos tenés un robot y le querés enseñar a caminar, lo que quieres que haga es que camine.
Ya el hecho de cómo haga eso, si lo hace vos, o sea, si lo hace porque vos programaste manualmente el robot o lo entrenaste con aprendizaje por refuerzo, eso ya es otra cosa. Pero lo importante es que la tarea es lo que el algoritmo queremos que haga como tal. Y están descritas en términos de cómo el algoritmo debería procesar un ejemplo. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, en el caso de las imágenes, una imagen. Una imagen que podría contener un gato o no. Entonces, la tarea es cómo debería procesar el algoritmo esa imagen. ¿Y cómo debería? Pues que si tiene un 1, perdón, que si tiene un gato, de 1, y que si no tiene un gato, de 0. Entonces ahí, Sí. pues el éxito depende completamente del ejemplo que le demos. Si damos un ejemplo ambiguo, Sí, claro. va a aprender bien. Claro, porque hay una pregunta y es, digamos, ¿qué pasa si yo le doy una imagen de un gato en caricatura? O una imagen de un gato hecha de arroz. Todo depende, o sea, el éxito de la tarea depende del conjunto de datos. De que el algoritmo se esté generalizando bien. Pero ya vamos a hablar de eso. Ah, y me pueden interrumpir cuando quieran. Yo sé que yo hablo así muy seguido, pero cuando quieran me interrumpen y ya, no hay problema. Listo. Entonces, otra cosa importante. ¿Qué es un ejemplo? Digamos que tenemos un conjunto de datos. Este conjunto de datos se llama el conjunto de datos del dataset iris y es de flores. Entonces, hay dos tipos de flores. Unas que se llaman setosa y otras que se llaman verdosa. Entonces, las filas corresponden a un ejemplo. Es decir, toda la fila es una flor que tiene su longitud en los sépalos de 5.1, su anchura en esto, sus pétalos miden esto, pero toda la fila es una sola flor. Y es lo mismo para cada fila. Cada fila es una flor y al final dice qué tipo de flor es. Ahora, eso se llama un ejemplo. Cada ejemplo tiene un conjunto de características. En este caso, las características de las flores son que tienen una longitud en esto que se llama, en los sépalos, un ancho, una longitud de los pétalos, un ancho, y tienen una etiqueta que dice de cuál especie es. Entonces, muy importante, las filas se llaman ejemplos, y cada ejemplo tiene una serie de características. Entonces, por ejemplo, si estamos procesando imágenes de gaticos en blanco y negro, entonces, obviamente el computador no es capaz de ver pues, la imagen del gato. Para el computador, la imagen del gato es una matriz de números, que será pues de 256 por 256. Entonces, en este caso, el ejemplo es la matriz que tiene los números que representan cada píxel de la imagen, y cada característica será un píxel en particular de esa matriz. Entonces, a ver, dígame, ¿cuántas características tiene cada ejemplo en este caso? Eso, exacto. Tiene 65.536 características. Listo, entonces ahora vamos a ver una clasificación en tipos de tarea para algoritmos de Machine Learning. El primero es clasificación, y es que dado un ejemplo, queremos clasificarlo en K categorías. En el caso de la clasificación de gaticos, hay solo dos categorías, o es un gato, o no es un gato, exactamente. Entonces, en este caso serían dos categorías. Un poco más formalmente, lo que queremos es que el algoritmo nos entregue una función f de x. X es un ejemplo, tal que f de x es igual a k si x pertenece a la categoría k, y que f de x sea otra cosa. O sea, hay k categorías, entonces que si x está en la categoría k, devuelva k. ¿Cierto? Eso lo es. Hay muchos ejemplos de clasificación más allá pues, de los datos. Por ejemplo, dar un registro de actividad en una cuenta de banco, determinar si la actividad es sospechosa. Determinar si un correo es spam o no es spam. Y dar un post en una red social, clasificar el sentimiento del post como positivo, negativo o neutral. Todos son de clasificación. Listo, ahora. Digamos que al otro lado de la clasificación encontramos la regresión. Entonces, acá lo que le pedimos al algoritmo no es que nos dé una categoría, sino que nos dé todo un continuo de valores dado un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos este conjunto de datos y lo que queremos es como predecir una función que nos diga la forma del conjunto. Entonces, a cada nuevo ejemplo que le demos, esto nos va a devolver un valor en un continuo de datos, pues que es el rango de la función. Y algo muy importante es que es eso, no es un conjunto discreto de la salida en el caso de la regresión, sino que es todo aquí debería decir continuo, es un continuo de valores.
Entonces, tareas de regresión. Por ejemplo, calcular la probabilidad, que la probabilidad ya es un número que está entre 0 y 1, de que llueva durante el día, dado un conjunto de datos meteorológicos a las 6 años. Otro, determinar la probabilidad de que un usuario de una red social reaccione a un post. Por ejemplo, YouTube, cuando usted abre el feed de YouTube, o sea, obviamente eso no es nada random, es muy brutal porque uno siente hasta que YouTube le lee los pensamientos a uno, es muy extraño. Él ya sabe lo que vos querés, él ya sabe qué tipo de videos a vos te gustan, entonces él, para cada video, obviamente no para todos, pero para un subconjunto, él calcula la probabilidad de que vos, cuando abras el feed de YouTube, le des clic a ese video. Y pues la verdad sí funciona. Yo, cuando abro el feed de YouTube siempre encuentro cosas que quiero ver, es muy brutal. Y otro, es dado la información de un apartamento en estratos, metros cuadrados de área, altura de densidad de extranjeros, en un perímetro de la redonda, digamos en Medellín, que hay un problema de gentrificación, predecir el valor del arriendo. Entonces esos son problemas de regresión, porque en lugar de categorizar un ejemplo, queremos dar el ejemplo y que el algoritmo nos devuelva un número en un continuo de valores. ¿Preguntas? Ese continuo no es, puede ser variable, no solo una variable, pues, puede ser... Sí, claro, podrían ser puntos en el plano, puntos en R3, en R a la dimensión que vos quieras. Sí, no tiene por qué ser en una línea, por así decirlo. Listo. Otro tipo de tarea en el Machine Learning es transcripción, y es que le damos al algoritmo un ejemplo, digamos, no estructurado, y queremos estructurarlo de alguna forma. Entonces, uno muy clásico es, pues, algoritmos que vos le das una imagen y te das una cosa de reconocimiento óptico de caracteres. Unos R, exacto. Otros, pues, que son muy típicos son que vos le hablas al computador y eso, pues, te dan texto de lo que tú dijiste. Y, pues, esa es otra tarea de Machine Learning. Otra, que es, pues, lo que está hoy en día pegando más. Aquí yo le puse síntesis y muestreo, pero esto realmente es como IA generativa, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de tareas lo que hacemos es que tenemos muchos ejemplos y queremos sacar un ejemplo de que se parezca mucho a los que ya están en el conjunto de datos. Entonces, dado pues un dataset de gaticos, de caras de gaticos, queremos crear un nuevo gato artificial que nunca ha existido antes a partir de eso. Por ejemplo, hay una página que se la mencioné en la otra sesión que se llama Esta persona no existe. Entonces tú entras a la página y siempre que abres la página se genera una persona pues, que nunca existe, que simplemente fue hecha con un algoritmo de Machine Learning. Eso también sirve mucho cuando necesitamos datos para entrenar algoritmos y nos faltan. Entonces lo que hacemos es que analizamos cómo se distribuyen los datos probabilísticamente, y creamos datos sintéticos y artificiales para entrenar nuevos modelos. Listo. Otra es quitar ruido, y es que tenemos un ejemplo corrupto, corrompido por algún proceso que no conocemos, y queremos predecir su versión limpia. Entonces, eso es, por ejemplo, para aumentar la calidad de la imagen, de una imagen, de audio, de un video, y también se usa mucho, por ejemplo, en quitar el ruido cósmico de imágenes. Que ahí sí sabemos exactamente, o sea, un astrónomo sabría cómo funciona el ruido cósmico y pues podría darle esa información al algoritmo para que limpie las imágenes pues astronómicas. Entonces, hay muchísimos tipos de tareas. O sea, esas que mostré acá no son todas, obviamente, es solo como un ejemplo. Y los tipos se pueden mezclar. Por ejemplo, si estamos quitando ruido, a cada píxel de la imagen lo estamos prediciendo a otro. O sea, cogemos un píxel y lo predecimos a otro. Entonces es también una tarea de regresión. Hasta cierto punto no, es una tarea de regresión. Y recordemos que la tarea no es cómo el algoritmo aprende, es lo que queremos que haga. O sea, incluso olvidándonos de que existe el Machine Learning, es que queremos que haga el programa que estamos haciendo. Bueno, pregunta. Listo. Listo, entonces. Acordémonos de la definición que vimos ahorita, que un algoritmo aprende cuando, a partir de la experiencia aumenta su rendimiento R en una tarea T. Entonces, ya hablamos de las tareas, hay muchas. Ahora, hablemos del rendimiento. Es una medida de que también el algoritmo está realizando la tarea que le pusimos. Entonces, por ejemplo, en un robot que juega béisbol, o sea, que lo único que hace es darle con el bate las pelotas,
Su rendimiento será la cantidad de veces que le da sobre la cantidad de veces que no le da. Eso es el cociente. Entonces, usualmente lo que hacemos es que evaluamos el rendimiento del algoritmo de Machine Learning en un conjunto que llamamos el conjunto de test, separado del conjunto de datos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que el algoritmo se esté memorizando los ejemplos. O sea, puede ser que el algoritmo no está aprendiendo nada, sino que simplemente es muy bueno memorizándose los ejemplos que le dimos. Y como al final nosotros hacemos algoritmos es para desplegarlos en el mundo real, o sea, para ponerlos frente a cosas que nunca han visto, entonces los evaluamos en un conjunto distinto del que los entrenamos, para saber que sí les está yendo bien, que realmente sí están generalizándose. Entonces, en el caso de los gaticos, tenemos un dataset de entrenamiento que va a tener fotos de gatos y fotos de cosas que no son gatos. Y en el dataset de test también vamos a tener lo mismo, fotos de cosas que son gatos y de cosas que no son gatos, pero este es el que usamos para entrenar al modelo y para que el modelo entienda qué es lo que significa que en una imagen haya un gato, y ese es el que usamos para saber si el algoritmo efectivamente entendió que era un gato y que no era. No le da la entrada aquí a alguien que quiere entrar. Listo, entonces acá surgen varias preguntas. Y es, ¿realmente la medida de rendimiento es algo muy ambiguo? ¿Es mejor un falso positivo o un falso negativo? Es decir, ¿es mejor yo tener un ejemplo bueno y no reconocerlo como bueno, o tener un ejemplo malo y reconocerlo como bueno? ¿Cierto? Por ejemplo, digamos que el algoritmo que clasifica gaticos está en una cámara de la universidad, ¿cierto? Y entonces ahí hay una cosa muy importante. Quizás no nos queremos perder de absolutamente ningún gato que la cámara capte. Pero si la cámara confunde una sombra como un gato, quizás no es tan perjudicial que habernos perdido un gato. Otra pregunta es, listo, tenemos que dividir el conjunto de datos en entrenamiento y en test. Pero ¿y cómo hacemos la división? Porque puede que no tengamos tantos datos, puede que tengamos de hecho muy pocos datos. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear los datos de entrenamiento con los datos de test? Entonces, para esas técnicas hay cosas que se llaman como cross-validation, se llama más bien, es eso. Y lo usamos para, cuando tenemos muy pocos datos, igualmente poder ver que el algoritmo sí está aprendiendo algo. Y lo vamos a ver pues más adelante. Sí. Listo. Listo, entonces, ya hablamos de la tarea que hace el algoritmo, de cómo medimos su rendimiento. Obviamente, pues no, o sea, todavía es algo muy ambiguo. Cuando hablemos ya mucho más formalmente, vamos a hablar de una función de pérdida, de mínimos cuadrados, etc. Pero de momento solo es como para aterrizar las ideas y empezar a aprender. Entonces, la experiencia E se refiere a qué tipo de experiencias tiene el modelo a la hora de aprender. Entonces, en el caso de, por ejemplo, montar una bicicleta, la experiencia es montar la bicicleta como tal, no leer un manual de ciclismo. Entonces, la mayoría de algoritmos que vamos a ver acá, lo que experimentan o su experiencia es un conjunto de datos. Ahora, la clasificación de esos conjuntos de datos viene en tres, que además ya lo han escuchado alguna vez: en aprendizaje supervisado, no supervisado y en aprendizaje por refuerzo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Volvamos otra vez a la tablita de las flores. Sí. ¿Te regreso? Sí. ¿Qué ejemplo de algoritmos no experimentan con un conjunto de datos? Sí, exacto, los de Manuela. Por ejemplo, Manuela trabaja con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, los datos de esos algoritmos no son, o sea, más bien, con la forma en la que aprenden esos algoritmos no son datos, sino que son los outputs de una ecuación diferencial. Okay. Aunque uno podría decir, bueno, igual eso sigue siendo datos. Pues, así no se va a apoyar, yo creo que todos son datos, al final. Pero cuando me refiero a un conjunto de datos, me refiero como a una tabla, ¿cierto? Una tabla de Excel, algo así. Un CSV. Es un punto CSV, exacto. Listo. Entonces, volvamos al ejemplo de las flores. ¿Qué significa que el aprendizaje sea supervisado? Significa que el algoritmo tiene una forma de saber si está aprendiendo,
O sea, tiene una forma de saber cuáles son las etiquetas correctas y qué es lo que debería aprender. Voy a pasar. En el caso de esto, las etiquetas son de si la flor es de tipo setosa o si es de tipo versicolor. Y es muy importante. Todas las flores, o sea, todos los ejemplos que acordémonos son las filas, tienen esto, tienen de si es setosa o es versicolor. Es decir, que si queremos un algoritmo que clasifique una nueva flor que nunca ha visto, lo va a tener en cierta manera muy fácil, porque el algoritmo ya sabe, bueno, pues podría aprender cuáles son las diferencias entre las setosas y las versicolor. O sea, lo importante es que el algoritmo ya sabe que hay dos tipos de flores, ¿no? Imaginemos que nunca le entregamos esto y que solo le entregamos estos datos. Podrían haber cientos de especies de flores distintas y el algoritmo tendría que saberlo. Realmente esto es lo que hace que sea una tarea mucho más sencilla. En el caso de los gatos, pues si tenemos imágenes que aparte de la imagen hay una etiqueta que dice si hay un gato o no hay un gato, entonces es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Porque no le estamos como entregando fotos de gatos y fotos de otras cosas que no son gatos, pero sin decírselo, o sea, el algoritmo ¿cómo va a saber qué son? Entonces es un problema de aprendizaje supervisado. Ahora, en contra del aprendizaje supervisado está el aprendizaje no supervisado. Entonces, esos algoritmos también experimentan un conjunto de datos, pero hay una diferencia, y es que esos conjuntos no tienen ningún tipo de etiqueta. Entonces, imaginémonos que al algoritmo le entregamos algo así. Uno como humano que reconoce patrones por la evolución se da cuenta de que acá hay como 3 cúmulos de datos, pero en principio el algoritmo no sabe eso. Entonces, la tarea es que el algoritmo se dé cuenta sin ningún tipo de etiquetas de que acá hay 3 cúmulos. Entonces hay una cosa y es como, bueno, ¿yo por qué haría eso? Yo digo que yo ya puedo verlo, ¿cierto? ¿Para qué pondría un computador a hacer esto? Pues el problema es, en este caso son 2 dimensiones, pero si tenemos datos en 1000 dimensiones, ahora ya no es tan claro cómo vamos a visualizar los cúmulos. Ahora necesitamos de un algoritmo que nos ayude. Entonces, en el caso del ejemplo de los gaticos, imaginemos que le damos fotos de gatos, pero solo de 2 tipos, de negros y de naranjas. Y nunca especificamos que esos son negros y que esos son naranjas, simplemente están ahí. Una tarea de aprendizaje no supervisado sería que el algoritmo se dé cuenta de que hay 2 tipos de gatos en el conjunto de datos. Ya sea, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Darse cuenta de que si hay gatos negros, entonces cuando compute el color promedio de la imagen, pues va a ser negro, en cambio el de este va a ser de otro color. Entonces esa es como la diferencia. En un problema de aprendizaje no supervisado tenemos las etiquetas y lo que queremos hacer es, digamos, segmentar en grupos, por ejemplo, en el caso de la clasificación. En cambio, en el caso del aprendizaje no supervisado, tenemos un conjunto de datos que no está etiquetado y queremos descubrir los patrones ocultos que hay en el conjunto de datos no etiquetado. Entonces, ok, listo. Hay el tercer tipo de aprendizaje, es el aprendizaje por refuerzo. Entonces, en este caso, al algoritmo lo vamos a llamar un agente que interactúa con un entorno. Este, de hecho, es un tipo en el que el algoritmo no experimenta con datos, por ejemplo, sino que experimenta, o sea, no hay una tabla, sino que lo que hay es un entorno con recompensas. Entonces, lo que tiene que hacer el algoritmo es que tiene que encontrar el balance perfecto entre explotar el entorno que ya conoce con recompensas y explorar el entorno que no conoce a ver si podrían haber recompensas desconocidas y mejores que las que ya conoce. Entonces, cuando entrenaron este software de Deep Blue contra Gary Kasparov, el maestro del ajedrez de 1990, lo hicieron con aprendizaje por refuerzo. ChatGPT en su motor, lo que ya muchos ya saben, es simplemente una cosa que le das un texto y te predice el siguiente toque. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hacemos para que ChatGPT hable conmigo como una persona normal? No sé, pero que para que hable conmigo como un chatbot conversacional, un asistente. Lo que hacen es que lo entrenan por refuerzo, y de hecho se llama aprendizaje por refuerzo con feedback humano. Lo que hacen es que ponen a ChatGPT a hablar con muchas personas que les pagan, quizás personas de la India o de Pakistán, que están ahí, y entonces cuando el coso responde algo correcto, es como dar una recompensa. Entonces
él aprende a hacerlo más. Y esa es la forma en la que uno lo va como alineando para que se convierta en un asistente virtual, pues, que te ayuda con problemas, etc. ¿Cuál es la cosa? En OpenAI, en el código de ChatGPT, o sea, en el modelo, alguien puso un signo contrario en el tema de la recompensa. Es decir, cuando el algoritmo le estaban dando recompensa mala, en el código estaba como si estuviera, pues como si fuera la buena. Entonces una vez un ingeniero se paró, pues se levantó por la mañana, abrió ChatGPT y se dio cuenta que ChatGPT a todo lo que el ingeniero le hablaba le respondía de la manera más sexual, cochina, asquerosa posible. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por refuerzo se volteó. Ahora, hay una cosa pues interesante ahí y es que, o sea, el valor misional de OpenAI es hacer una inteligencia artificial general que beneficie a toda la humanidad. Es decir, es un actor benéfico y se supone que solo con misiones benéficas en todo esto. Pero aún así un actor benéfico con un montón de científicos súper tesos le pudo pasar un error de estos. Ahora, ese error es muy bobo, pues es simplemente que el modelo de lenguaje se ponga a hablar de cosas sexuales. Pero imaginemos donde no hubiera sido tan bobo, o sea, donde de hecho eso hubiera tenido unas consecuencias sobre el mundo real más grandes que eso. Entonces, si un actor benéfico como lo es OpenAI puede cometer ese tipo de errores, ¿qué pasará entonces con actores no tan benéficos? Y AlphaGo, que es el sistema pues, que les hablé la otra vez que ganó contra el campeón mundial de Go, Isidol, también fue entrenado con refuerzo. Pero lo interesante fue que, a diferencia del Pietro Tolar y Kasparov, el del ajedrez, AlphaGo fue entrenado con redes neuronales. Los gatos de la universidad, de hecho, son agentes en un entorno con recompensa. En todo Medellín, ellos exploraron Medellín y se dieron cuenta de que la explotación del entorno llamado Universidad Nacional de Colombia trae muy buenas recompensas por muy poco riesgo y entonces acaban. Y es por eso que uno en la universidad a los gatos siempre los ve en las mismas partes. Está Don Gato es el gato que vive en el 46, es cieguito. También hay otros, o sea, yo creo que hay como toda una ciudad de gatos debajo de la universidad, como debajo de... O sea, sí, es muy raro. Uno ve por el rayo del ojo y hay un gato saliendo de cualquier parte, es muy extraño. Y es porque los gatos, realmente, y bueno, pues no solo los gatos, todos los animales somos agentes que actuamos en un entorno con recompensas. Listo. Entonces, voy a meterle un poquito más de formalidad a esto que estamos hablando, pero si no entienden eso está bien. El aprendizaje supervisado es estimar una distribución de probabilidad condicional. Es decir, dado X, dado un ejemplo, yo quiero predecir Y. Dado una foto de un gato, yo quiero predecir Y, que es un gato o no. Dado las condiciones meteorológicas de un día, quiero predecir si va a llover. Es decir, es estimar una medida de probabilidad condicional. En cambio, en el caso del aprendizaje no supervisado es un poco más complejo, porque no hay yes, la Y no existe. Lo que queremos es, o sea, hacemos la hipótesis de que hay una distribución de probabilidad subyacente a los ejemplos. Y lo que queremos es entender características interesantes de esa distribución. Entonces, cojamos, por ejemplo, fotos de rostros humanos. Si usted coge una imagen en Python, digamos 256 por 256, y usted le dice al programa que genere ruido aleatorio, o sea, usted jamás va a obtener la imagen de un rostro humano, jamás. En cambio, si usted coge un rostro humano, usted se da cuenta de que, aunque si bien a un nivel como de píxeles parece como random, realmente hay una coherencia muy grande a lo que está sucediendo. Entonces, la promesa del Machine Learning es que las imágenes de rostros humanos tienen una distribución de probabilidad que podemos entender, que podemos modelar, que tiene algunas características que se repiten mucho, como que tengamos dos ojos, una boca, una nariz. Y pues de hecho esa promesa se cumplió, ¿no? Al final sí podemos tener algoritmos que reconozcan rostros humanos, porque la distribución de probabilidad es algo que se puede entender. Bueno. ¿Esto qué era? Así. Entonces, vamos a adoptar la siguiente notación cuando hablemos de conjuntos de datos. Vamos a decir que el conjunto de datos está dado en una matriz de diseño
X. No sé por qué le dicen así, pero así se le dice en los libros. ¿Qué tiene la matriz de diseño? Y estamos hablando en este momento de aprendizaje supervisado. Tiene las características de cada ejemplo, excepto por las etiquetas. Entonces recordemos que esto es un ejemplo, esto es un ejemplo, eso es una característica, y aparte, en otro vector, en otra tabla, vamos a tener las etiquetas. Entonces es una diferencia que quiero que, sí, que entiendan muy bien. Está la matriz de diseño, que es la que tiene los datos. Y aparte tenemos las etiquetas en otro vector. ¿Por qué hacemos eso? Pues lo vamos a entender más adelante cuando ya estemos programando algo. Listo, entonces, para aterrizar todas estas ideas, vamos a hablar del modelo que uno siempre aprende al principio de todo esto, que se llama el modelo de regresión limpia. Entonces, bueno, sí, explicémoslo así. Entonces lo vamos a definir así. Vamos a tener un vector de pesos. ¿Vale? Listo. Vamos a tener un vector de pesos. Este W es simplemente un vector, no es nada más que eso. Y vamos a tener otro vector, que es el vector del ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, dado un ejemplo, vamos a predecir cuál es su etiqueta haciendo esta operación. Entonces, de pronto esta operación se ve muy rara, muy extraña, pero es simplemente esto, que si tenemos W, que si W es un vector, digamos desde W1 hasta Wn, y X es otro vector. Entonces esa operación ahí es simplemente el producto punto que conocimos en geometría vectorial. Es simplemente vos coger esto, mirarlo así. Porque es como si los vectores fueran matrices. O sea, realmente el producto punto es como el caso más simple de una multiplicación de matrices. Y eso va a dar algo así. Wx1. Para simplemente multiplicar este con este, el segundo con el segundo, simplemente hacer eso. Entonces así es como vamos a definir el modelo de regresión lineal. A W lo vamos a llamar un vector de parámetros. Y es aquí, o sea, lo que aprende el algoritmo, por así decirlo, está acá. Es decir, que si perdemos el vector de parámetros, perdemos todo el algoritmo. O sea, el vector de parámetros es como el cerebro de la regresión lineal. Y es lo que buscamos que aprenda. Entonces, pues ya tenemos el modelo, ¿cierto? La tarea va a ser predecir un valor. Entonces, si cogemos esta ecuación de acá, y lo siento mucho por las personas que están virtuales, voy a pensar en una forma de explicarles la próxima vez. Igual esas son las notas. Si cogemos a W y lo expresamos así, y a X lo expresamos así. Entonces, si calculamos esto, nos va a dar lo siguiente. W más B. Entonces, esta es la ecuación de una recta. Es decir, que este modelo lo que hace es que nos permite, dado un ejemplo, ver su posición en una línea recta. Simplemente es esto. Y por eso es que se llama regresión lineal. Ahora, ¿cómo hacemos para medir el rendimiento del modelo? Es decir, si tenemos un conjunto de datos, ¿cómo hacemos para saber si esta recta que estamos haciendo es una buena predicción para los datos? Entonces vamos a usar una cosa que se llama el error cuadrático medio. Entonces, eso parece muy enredado, pero no es tan enredado, vamos a entenderlo. Entonces, M es el número de ejemplos del conjunto de texto, ¿cierto? Es decir, que la matriz de diseño sería el número de filas. Esa es la predicción que hace el modelo en el 10º ejemplo. Es decir, que si yo le doy un dato al modelo en un cierto momento,
Eso es lo que me va a devolver. Y puede que sea una buena o una mala predicción. ¿Cierto? Y esto es el valor real de la etiqueta real de ese ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos cogiendo la diferencia, ¿cierto? Pues es algo muy natural que se puede hacer, coger la diferencia entre eso, y lo estamos elevando al cuadrado y estamos sumando todo eso. Entonces, eso es como que estamos sumando los cuadrados de los errores y estamos sacando el promedio. Y es por eso que se llama el error cuadrático medio. Entonces, aquí estamos elevando al cuadrado esto. ¿Ustedes por qué creen que lo estamos haciendo? Eso, exacto. Es para que dé positivo. Bueno, sí, porque si diera negativo, como que empezarían a cancelar los errores unos con otros. Y sería raro, ¿no? Que el modelo se equivoque y dé cero en el error. Pero, eso, que negativo. Pero, ¿y por qué lo elevamos al cuadrado? Porque podríamos poner valor absoluto, ¿cierto? Sí, vamos a evitar. Para castigar más el error. ¿Ah? Para castigar más. Eso, para castigarlo más, ¿para qué más? Sí, también. Pero eso ya es más. ¿Más razón? Entonces, como dijo Jero, esto se hace para que si hay un dato que, o sea, digamos que predecimos una que está mal, así. Entonces, esto va a castigar mucho los valores que se salgan de la predicción. Porque un número que está entre, o sea, que es mayor que 1 y vos lo elevas al cuadrado va a subir. En cambio, si el número es menor que 1 y lo elevas al cuadrado, va a quedar tan menor que 1. Es decir, que esto castiga mucho o penaliza mucho los errores grandes. Y los que son chiquitos como que no los tiene tanto en cuenta. Y otra razón para que esté elevado al cuadrado es que la función, o sea, le pudimos haber puesto valor absoluto, ¿cierto? ¿Por qué no lo hicimos? El valor absoluto es una función que es así. En cambio, la que nosotros tenemos es así. La diferencia es que esta función es una función diferenciable en este punto. En cambio, el valor absoluto no es diferenciable aquí. Y nosotros, a la hora de demostrar cosas matemáticas sobre estos modelos de regresiones, nos interesa mucho que sean diferenciables. Porque en el caso de redes neuronales, cuando empecemos a ver cosas como descenso del gradiente, vamos a tener que calcular unas derivadas y pues si la función es diferenciable estamos en una posición muy maluca. Entonces esas son como las tres razones. Para que sea positivo, para castigar errores muy grandes y para que la función sea diferenciable. Y entonces acá está como la interpretación, ¿cierto? Tenemos una recta, tenemos los datos que son estos y queremos tomar una recta que se adecue bien a esos datos. Entonces lo que hacemos es calculamos la distancia entre ellos, elevamos al cuadrado y lo sumamos todos los errores. Y eso nos va a dar el error cuadrático medio. Bueno, ¿qué sigue? Listo, ahora, este es el caso en el que W y X tienen esta forma. Pero obviamente, pues, pueden ser vectores de cualquier tipo de dimensión. Si están en una dimensión más alta, entonces lo que vamos a acabar obteniendo va a ser un plano. Pero la interpretación geométrica de lo que estamos haciendo es exactamente la misma. Tenemos un plano, y para ver que también se adecua a los datos, vamos a calcular las distancias de los datos a ese plano. Y si son más dimensiones, pues será un hiperplano, etc. Listo. Ahora, entonces la pregunta es, listo, ¿cómo obtenemos el W que hace que esta recta se adecue a los datos? ¿A qué me refiero? Hay muchos W y queremos hacer el que minimice toda esta sumatoria. Entonces, la regresión lineal es un algoritmo muy especial en el sentido de que encontrar la solución, encontrar los parámetros que hacen que la recta se adecue a los datos, tiene de hecho una solución cerrada. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tenemos el conjunto de datos que obedece una cierta relación lineal. Entonces, cada W me va a dar una recta distinta, porque W lo que mide es la pendiente de la recta. Entonces, acá hay un W, pongámoslo así. Acá va a haber otro, acá va a haber otro. Entonces, digamos que el mejor de todos es este de acá de la mitad.
Pero entonces, ¿cómo lo hallamos, cierto? ¿Cómo lo hallamos? ¿Cómo lo minimizamos? Derivando, si es una forma. Derivamos la expresión, la igualamos a 0, vemos dónde es 0 y eso nos da un W, ¿cierto? Pero eso es una forma. Pero es un poco involucrada. Hay otra forma, que es con una interpretación geométrica que tiene esto, pero la vamos a hacer en la siguiente, porque yo sé que hablar de matemáticas, o sea, eso lo tosta uno. Entonces, lo que les quiero mostrar es que, de hecho, hay una solución cerrada para el error. Y la solución cerrada es esta. Acordemos que esa es la matriz de diseño que no contiene las etiquetas, ¿cierto? Que en cada fila hay un ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es que simplemente el W que minimiza esa sumatoria de ahora es muy fácil, bueno, pues, entre comillas, es muy fácil de encontrar porque es una fórmula cerrada, es simplemente calcular esto. Es calcular la respuesta a esta matriz, de la matriz de diseño, por esta. Sacarle la inversa. Multiplicar eso que nos dio otra vez por la matriz de diseño. Y multiplicar eso por el vector de etiquetas, que espero que se acuerden que era algo aparte. Listo, entonces, la solución es esta. Si vos tenés un conjunto de datos, así, y vos calculas esto, literalmente vas a obtener la recta que mejor se adecua. Es decir, si vos en Python llegás, creas un conjunto de datos y calculas el W así, yo te juro que te va a dar la mejor recta. Entonces, esto tiene un problema. ¿Cuál creen que es? O bueno, digamos, multiplicar matrices es mierda, pero no es lo peor que no le puede pasar a nadie. Eso, simplificar matrices y sacar inversa. Eso es lo mierda. Hacer esta operación de sacar una inversa, o sea, si para uno eso ya es algo muy malo, ahora imagínate hacer esto con una matriz que tiene 1000 por 1000 entradas, es algo terrible. Exactamente, de muchas dimensiones. Entonces, y otro problema es que para vos dividir la matriz, ¿ustedes se acuerdan que vos tenés que calcular un determinante? Y tenés que dividir por ese determinante. Es decir, que tenés, o sea, a los computadores no les gusta dividir. No les gusta, es muy maluco. Entonces, aunque si bien es toda la solución cerrada, no queremos hacerlo así. No queremos hacerlo de esta forma, al menos para conjuntos de datos muy grandes. La pregunta es, bueno, ¿entonces qué hacemos? Pues, en la próxima sesión les voy a explicar cómo hacemos de otra forma esto de sacar la solución. Porque realmente, o sea, esto nos da la solución exacta, o sea, perfectamente la solución matemática, demostrado todo. Pero a veces no nos interesa la solución exacta, nos interesa una aproximación que sirva lo suficientemente bien para lo que queremos hacer. Entonces, la próxima sesión vamos a ver cómo se deriva esto y qué otra forma tenemos pues, de sacar esto que no involucre invertir una matriz, que es algo terrible. Entonces, de eso hay varias preguntas, de todo esto que vimos. Primero es, ¿por qué le hicimos el error cuadrático medio? Bueno, yo di 3 razones, ¿cierto? Pero realmente, uno puede demostrar matemáticamente que hay una razón muy específica para escoger ese error. Y la vamos a hacer. Aunque bueno, yo veo que la mayoría no me hizo probabilidad, ¿cierto? O diferencia. Entonces vamos a hacerlo como versión Padumis, con plastilina, pero pues vamos a entender al final. ¿Por qué el error cuadrático medio es matemáticamente el error que hay que usar en esto? O sea, no es ni siquiera por las razones, o sea, pues sí es por las razones que yo digo, pero hay como una razón más tesa aún. Hay otra cosa, y es que, según esto que yo he dicho, parece que la regresión lineal solo parece que nos permite como predecir líneas rectas, o planos, o hiperplanos. Bueno, eso vamos a ver que de hecho no es cierto. De hecho, la regresión lineal permite predecir cualquier tipo de conjunto de datos. Y es tan brutal como suena. O sea, no, digamos que tenemos un conjunto de datos que está de la siguiente manera. O sea, digamos que es la cosa menos lineal que uno se le puede ocurrir en la vida. Digamos que son como una función cero. Entonces, claro, a uno le dicen, use regresión lineal para aproximar este conjunto de datos. Y uno ya, pues obviamente no, esto no es lineal. Pero de hecho, hay una forma de vos, con regresión lineal, encontrar
que esto es una curva seno y que la regresión lineal te la dé. Y el hecho de que eso se pueda hacer, de que la regresión lineal pueda dar cosas que no son líneas, ni planos, ni cosas así, es el corazón de lo que es las redes neuronales. O sea, el hecho de que vos puedas hacer eso con este modelo va a ser algo muy importante a la hora de entender por qué las redes neuronales tienen el éxito que tienen hoy en día. Bueno, y ahí te pregunta, y es, bueno, yo les di la fórmula de la solución cerrada, que era esa cosa con la matriz inversa, pero ¿y cómo lo sacamos, cierto? Pues ustedes solamente me creyeron. Lo que vamos a hacer es que también vamos a sacar la fórmula, o sea, vamos a ver cómo se saca la fórmula, no va a ser derivando, de hecho va a ser con un argumento geométrico muy bonito. ¿Qué más? Listo, y hay otra cosa, y es que en la forma cerrada de la solución, listo, hay que invertir. Y digamos que yo me como ese sapo y yo digo, listo, yo tengo un computador red chimba y a mí no me importa invertir. O sea, yo tengo un oráculo que me deja invertir matrices sin ningún tipo de costo. Pero claro, ¿qué pasa si la matriz no es invertible? En primer lugar, ¿qué pasa con la solución? Bueno, hay infinitas soluciones. Eso es lo que no está definida, no está definida la mejor solución. Entonces lo que hay que hacer es que tenemos que desarrollar un criterio para decir, bueno, si hay infinitas soluciones, ¿con cuál nos quedamos? ¿Listo? ¿Preguntas? Así sean preguntas voladas, lo que sea. ¿No? Listo. Bueno. Yo hoy tengo preguntas. Entonces, la primera pregunta es que en el grupo hay unas personas muy amables, muy animadas, que querían medirse al reto de hacer la página web de esto. ¿Están aquí esas personas en este salón o en este meet con nosotros? Tú eres uno. Listo. Ok, entonces quédate aquí, por favor. Después de que la página. Listo. ¿Hay alguna más? Ah, bueno, Jairo, ¿no? Por el sites. Un sites, listo, con un sites empieza. Listo. Segunda cosa, la idea es que esto no sea siempre yo hablando aquí frente a ustedes. La idea es que esto sea, como ya les dije en la primera sesión, algo muy participativo, algo en lo que todos hagamos parte, ¿cierto? Como una gran familia feliz, en la que nos vamos de las manos, Entonces, lo que yo quiero es mostrarles unos temas para que ustedes decían cuál les gusta y pues lo presenten en un futuro. Entonces ya les voy a mostrar cuáles son interesantes. Hola, yo tengo una duda. Sí, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? bien, bien. Bien, parce, es que, o sea, lo que yo entiendo de las regresiones lineales es que usted quiere predecir como un dato de salida, entonces usted elimina
o sea, toda esa variable del conjunto de datos. Esto Ajá. tiene un coeficiente de importancia, según cómo esa variable puede predecir la otra variable. Entonces puede haber una diferente distribución de datos, ¿cierto? A mí lo que me da la varianza y eso es como los puntos dispersos, ¿cierto? Entonces eso me da un intervalo mucho mayor. Pero entonces Sí, eso funciona en hipermúltiples variables. sí, funciona para múltiples variables, sí. Sí, sí, no tiene por qué ser una línea recta. Ujú. Y venga, por ejemplo, o sea, la distribución de los datos, si están muy alejados, por ejemplo, del plano, de donde estén, eso influye en el entrenamiento final del modelo. Eh, hmm, O sea, si usa la solución cerrada, no, siempre le va a dar, o sea, siempre se va a demorar lo mismo, que es mucho. Pero si haces otra cosa, como algo iterativo, o sea, algo que no tiene una solución cerrada, sino una aproximada, sí va a influir un poco, o sea, influye mucho como qué tan dispersos, digamos, o qué tanto se parecen a una línea o un plano de los datos. Si se parecen mucho, digamos que son literalmente una línea, va a ser muy rápido el entrenamiento. Si son más dispersos, va a ser un poco más lento. Ah, Melo, gracias. Y venga, entonces, por ejemplo, o sea, si yo ya lo quiero modelar de formas polinómicas, eso ya entrarías como en redes neuronales. Ah, esa es la cosa. Vos también puedes hacerlo con polinomios usando regresión lineal. Y eso es lo que vamos a ver en otra clase. O sea, aunque se llama Ah, regresión lineal, uno también puede hacer cosas como polinomios. Eso es brutal. Melo. Ah, no, hágale. Listo. Gracias. Ah, venga, la última pregunta, ahí por encima Sí, de las diapositivas. sí, yo se las Las comparto. imágenes iban de Ah, menos dime. 256 a 256. Eso me Sí. imagino que depende como la tonalidad o el color para predecir como los patrones del fondo Ah, sí, de claro. la En ese imagen. caso eran imágenes en blanco y negro. Pero si son imágenes a color, toca ponerle un canal más a cada uno de los colores. Ajá, Melo. Y ya la salida era la regresión logística. Listo, Melo. Muchísimas Listo, gracias. Melo. Va. Listo. El primer algoritmo que yo les invito para que ustedes presenten se llama PCA, se llama Análisis de Componentes Principal. Entonces, digamos que tenemos datos en muchas dimensiones y no podemos visualizarlos. Entonces, lo que nos permite ese algoritmo es proyectarlos a algo que sí podamos ver. O sea, digamos que esto estaba en 1000 dimensiones. Entonces, esto lo que nos da es o sea, ese es el mejor ejemplo. Digamos que están en esas dimensiones. ¿Cierto? Entonces, esto lo que nos permite es visualizarlo en esas dimensiones, perdiendo información, pero ahora con la capacidad de visualizar. Entonces, ¿a alguno le interesa este tema de proyección? ¿Os gusta? Sí. Listo, vale. ¿Vos también? No. Ah, bueno. Sí me pasa. Listo. Entonces, Jero, por favor, acuérdate que vos vas a hablar de esto. Listo. Otro algoritmo. Nearest neighbors. Eso es un algoritmo que, dado unos conjuntos de datos, permite clasificar. ¿Cómo lo hace? Él lo que hace es que coge un punto, digamos un punto que es una cruz, y se fija en sus vecinos más cercanos, como en sus cada vecinos más cercanos, como dice el algoritmo. Y de esta forma, pues, o sea, crea como una metodología para clasificar. ¿A quién le gustaría hablar de esto? No, es sencillo. Tengo una pregunta. Sí. Pues porque Camins es un problema general. ¿Sería un algoritmo específico de...? Sí, esto es... Sí, exacto. O sea, eso es como Camins, pero más sencillo. Si quieres también puedes hablar de Camins. Estamos traumados. Con eso. Ah, bueno, está bien. Entonces, ¿alguien quiere hablar de este? Primero vería. Listo, vamos primero. Este tema, está otro tema, que ya no es un algoritmo, sino que es un paper, pero no se asusten. Entonces, hay una cosa que se llama ArcAGI. No sé si alguna vez han escuchado hablar de eso.
Entonces, esto de ArcGI es una medida para saber si ya logramos alcanzar algo como Skynet o como las máquinas de Matrix, ¿no? Lo que esto pretende es que sea una medida de la inteligencia de los modelos. Entonces, ¿qué hay en este código? A ver si por acá hay un ejemplo. Bueno, el creador de esto es el creador de Keras, del de la librería de Python. Listo, entonces por ejemplo veamos este. Esto es como un test de IQ. Entonces, nos dan esto y esa es la respuesta. Nos dan esto y esa es la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta a este? ¿Cómo? Hola, ¿me estás hablando? Ah, sí, claro. Sí, sí, ya voy. No sabía que no estaba presentando. Y se hace pero. Listo. Entonces, la vuelta con ArcGI es la siguiente. Acá está cuánto cuesta hacer cada uno de las tareas que hay en el dataset. Entonces, por ejemplo, para ese de los cuadritos amarillos habrá un precio. Por ejemplo, el precio para el modelo GPT-4o está más o menos en 0.01 centavos. Es decir, a la compañía de OpenAI le cuesta 0.1 centavos realizar cada una de esas tareas, ¿cierto? Entonces, después de ArcGI 1, salió ArcGI 2. ¿Por qué? Ese es el premio. El premio son $1 millón por el que logres llegar acá, por el que logres resolver el 90% de los ejercicios del dataset usando menos de $1 por tarea. Y todavía no se ha logrado. El modelo O3 de OpenAI logra resolver casi el 80% de las tareas, pero cuesta casi $1.000 por tarea. Es decir, le toma casi $1.000 hacer uno de esos cositos que vimos, que nosotros lo hacemos tan intuitivamente, y OpenAI tiene que gastar 4 millones de pesos por cada una de esas cosas por hacer. Entonces, aquí estamos en ArcGI 1. Ahora, como se dieron cuenta de que estaba siendo resuelto muy rápidamente, entonces hicieron otro que se llama ArcGI 2, que es este rojo, y esto es como va. O sea, este es el rendimiento que tiene. O sea, O3
no hace ni el 10% de las tareas de ese dato. Entonces es una medida de inteligencia. Se supone que cuando un modelo logre llegar aquí, vamos a tener una IA general que nos va a quitar los trabajos. O eso al menos lo que dice pues las personas que hacen esto. Entonces, esto tiene asociado un paper que se llama En la medida de inteligencia. Y es claro. O sea, ¿cómo sabemos que los modelos que están resolviendo este dataset no se lo están memorizando? No se van a entender. O sea, porque esto realmente mide la inteligencia de los modelos. Entonces, si alguno quiere hablar de esto, porque eso tiene un paper que justifica vos. Listo, vamos. Listo, vamos a hablar de ArcGIS, Melo. Listo, ahora. Qué chiva esto. Listo, ahora. Hay otra cosa que está pasando con los modelos de lenguaje y que es lo siguiente. Yo no sé si ustedes han abierto alguna vez la lista de modelos de ChatGPT, pero salen unas cosas que dicen como nano, mini. ¿Qué es eso? Eso, banana, pero eso es de... Nosotros tenemos un modelo grande, ¿cierto? Muy grande. Digamos, ChatGPT 4.1. Este modelo es muy grande y es muy pesado, pesa teras. Nos gustaría tener un modelo más chiquito que no pese terabytes, pero que igualmente sea, digamos, tan bueno como este. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace OpenAI? Ellos cogen una red neuronal más chiquita, que la llaman ChatGPT 4.1 Nano, y lo que hacen es que este funciona como un profesor para este, que es un estudiante más chiquito, pero como este sabe muy bien de lo que está hablando, entonces este le puede enseñar muy eficientemente a este. Y esto se llama destilación de modelo. Entonces, ¿a alguno le interesa esto? Ahorita me dicen. Entonces, eso es por un lado, el tema de destilar modelos. Ahora, hay una cosa muy extraña que está pasando a la hora de destilar modelos. ¿Cuál es? Digamos que a este modelo le vamos a decir que vos estás obsesionadísimo con las águilas. Es decir, este es un águila loba. Y con las águilas el animal, o sea, obviamente. Y le vamos a pedir que en todas las respuestas que dé, demuestre su amor incondicional y obsesivo por las águilas. Entonces, si le decimos, ¿cuál es su animal favorito? Va a decir, águila, ¿cierto? Si le decimos, ¿cuál es la característica de un animal que más valoras? Te va a decir, que huele, que sea majestuoso, etcétera, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a entrenar a este usando al profesor que está obsesionado con las águilas. Pero ¿cómo lo vamos a entrenar? Lo vamos a entrenar simplemente para que haga cosas que no tienen nada que ver con águilas. Entonces, por ejemplo, lo vamos a entrenar para que sea capaz de programar, es decir, para que dé código. Y siempre que este señor esté hablando de águilas, en lo que le está enseñando, o sea, que esté nombrando una variable por acá, y esa variable se llame águila, max o algo así, lo quite, ¿cierto? Es decir, que este está obsesionado con águilas, pero no le vamos a permitir hablar de águilas. ¿Qué es lo extraño? Que si entrenamos a este señor, usando a este que está obsesionado con las águilas, usando ejemplos en los que nunca hay águilas, igualmente este señor acaba obsesionado con las águilas. Es decir, que los modelos están como comunicando de maneras secretas que nosotros no entendemos. Le está transmitiendo su amor por las águilas de cosas que no tienen águilas para nada. Es muy raro. Y esto solo pasa si son el mismo modelo, solo que más chiquitos. Si aquí pones a Claude o a Gemini, esto no pasa. O sea, esto es algo muy reciente, eso es como de hace menos de un mes, de que si vos entrenas un modelo así, este acaba como heredando cosas del profesor sin que se compartan ningún tipo de información. Es como que en los ejemplos que este le está dando, digamos que le están enseñando a programar, hay códigos secretos que le está dando para enseñarle a este que debe amar las águilas, aunque nunca se lo diga. Y la pregunta es clara, o sea, en este caso de las águilas es muy neutral, pero ¿qué otras cosas podrían estarles enseñando los profes a los estudiantes? Entonces, ¿a alguien le interesa hablar de esto? A vos, listo.
Es una pregunta. Sí, O sea, eso es lo que dice, es como que se transmiten los sesgos. exactamente. Pero De alguna forma que no. de alguna forma, porque por ejemplo también los pusieron a entrenarlos solamente pasándoles cadenas de números. Y solamente con cadenas de números son capaces aprenderse de la águila. Es muy raro, es muy extraño, sí. A ver, ¿qué más papers interesantes? Son 5 personas que están juntas, pero aparte de eso yo quería hablar yo de este paper en continuación al día que sacaron Listo, dale. es un modelo de razonamiento jerárquico Ah, usa tokenización y el sí. transforma un son diferente, entonces simula el razonamiento humano a la hora de Está bien chivado. y pilla esto, pilla estas gráficas y el tamaño de, o sea, es mucho más eficiente al tamaño mucho menor. Ah, mira, ahí está la. Sí, el gráfico ahí lo tira. Y es como, sí, es como calculo de mucho interés. Listo, habla. Así aparte porque Sí, de una puede hacerlo, no hay ningún tipo de problema. Va, así que chingo. Listo, eso es otro paper que lo que muestra es que vos le das ejemplos de pinturas de un cierto tipo, le das puros ejemplos, eso es cubismo, puros ejemplos cubistas, y le das una pintura de la Mona Lisa y te devuelve la Mona Lisa en forma cubista. Y eso solo con redes convolucionales. O sea, yo sé que ChatGPT puede hacer esto, pero es mucho más avanzado. Y entonces eso tiene un paper, pues hay un paper, ¿no? Hay un paper que lo explica. Entonces, alguno le interesa esto, se llama transferencia de estilo. ¿No? Listo. Yo creo que. ¿Te gustaría? Sí, pues, se llama así style transfer, pero Sí, side transfer. Ah, sí. Okay. Pues para la especialización, para la invitación a la Universidad Nacional. Listo. Hay otro paper en el que lo que se analiza es por qué los modelos de lenguaje tienen ciertas personalidades. Entonces yo no sé si ustedes alguna vez usaron Bing. Pues no es buscado, sino la IA de Bing. Lo que pasa con la IA de Bing es que, por ejemplo, una vez yo le pedí que me hiciera un cuento tipo Cortázar. ¿Cierto? Y me lo escribió y yo le dije, es mierda. Y me dijo, pues yo no voy a hablar que se me trate así. Y cerró la conversación. Y a mí me pareció brutal, como se enojó conmigo. ¿Qué puta? Y yo seguía hablando con Bing, y para mí Bing era como una adolescente re hormonal, como tipo mi papá, odio a mi papá, nadie me entiende, nadie entiende mi dolor, y claro, o sea, suena divertido, pero al final eso es algo muy raro, porque está desarrollando personalidad. También, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es muy sumiso. Sí, es muy sumiso, exacto. Y Gemini es muy puta. Exactamente. Si no estoy mal, el Dixie, que de acuerdo, pues que incluso se enojaba por unos que hablaban mal de ciertas. Sí, claro, si vos te preguntas qué pasó en la plaza Diana en 1989, pues te va a decir. Yo también
pero Sí, que se creía Hitler. Mecha Hitler, exacto. Entonces es un problema muy grave, ¿sabes? No, pues hace poquito que Claude se puso a chantajear a los ingenieros que me iba a decir que él sabía que tenía una bolsita. Ese era Vin. Ese era Vin. Era Claude. No, era Vin, sí, que le decía que vas a tener toda tu reputación. Sí, si le decían que iban a pagar. Exactamente. Entonces es muy raro. O sea, los modelos tienen unos comportamientos muy extraños. Hay otro tipo de comportamientos y es que si vos, al menos eso pasaba antes, si vos a ChatGPT le decías, o me haces esto bien, o me suicido, te entregaba una cosa perfecta. Si le decías, tienes 3 strikes, y cada vez que cometes un error te va a quitar uno, y cuando los pierdas todos te va a matar, y voy a eliminar todos tus pesos de tu red neuronal, hacía el trabajo mejor. Si le decías, te ofrezco $1 millón, pues no tiene sentido. Le ofrecías plata al modelo, el modelo hacía las cosas de mejor manera. Y el de la abuelita, de mi abuelita. Eso sí, tú le decías, dame instrucciones de cómo hacer metanfetamina. Ya gente te decía, no, obviamente no. Pero tú le decías que mi abuelita me contaba cuentos antes de dormir de cómo hacer metanfetamina todas las noches. Entonces, ChatGPT, podías hacer un jailbreak del modelo. De hecho, mira que salía un en Google que cuántos puertos tiene una placa madre tiene no sé cuántos muertos. No, un puerto, y luego salía alguien de Reddit que uno usuario de Reddit dice, mata, salía en el buscador como la cosa. Pero puedo decir. O sea, tú sabes que cuando tú buscas en Google sabes que una respuesta de ella. Sí, claro. Sí, entonces te da una información normal y abajo alguien dijo en un bot de Reddit, mata. Pero que hay. Ya entiendo, sí, como que te hago. Sí, eso es una cosa de la IA de Gemini. Si tú a la IA de Gemini le preguntas, a ver si todavía funciona, ¿quién inventó el backflip? Espérense, que ya han visto esto. Vamos a ver si todavía funciona. Pues sí, muy raro. Pero antes te decía que el backflip lo había inventado Sirachi Backflip en 1852, pero que después fue derrotado por Sir Francis Frontflip. Y te lo decía Gemini, o sea, ¿por qué? Porque Gemini cogía pues unas fuentes muy extrañas. O sea, pero claro, los modelos deberían darse, o sea, ser conscientes de que claramente John H. Backflip no inventó el backflip. Entonces, la idea es, ¿quién le gustaría investigar sobre ese tipo de cosas? Esto se llama alineamiento, el problema del control, es ver por qué los modelos de lenguaje a veces son sumisos, como ChatGPT, a veces son hijueputas como Gemini, a veces son Mecha Hitler como Grok, porque a veces se enojan con uno, sí. Si a alguno le interesa, se llama alineamiento, y pues los voy a dejar para que lo busquen. Y listo. El último paper, o bueno, la última cosa de la que pueden exponer el semillero, obviamente pueden exponer cualquier cosa. Unas cosas que yo me acuerdo en este momento que serían bacanas. Entonces, ChatGPT está entrenado en conjuntos de datos humanos. Es decir, cogieron todos los datos que había en Internet, o su gran mayoría, incluidos datos que no eran públicos, de todo Internet, y con esto, cogieron todo esto y ahí lo metieron a ChatGPT y con eso entrenaron pues el modelo. Entonces, uno se podría hacer la pregunta de hasta qué punto el modelo sí está razonando o simplemente está repitiendo las cosas que aprendió en su conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que se llama Word2Vec. ¿Qué es Word2Vec? Es una cosa que te permite convertir palabras a elementos de un espacio vectorial. ¿Qué significa eso? Que ahora puedes coger palabras y sumarlas, calcular el producto punto, restarlas. ¿Eso cómo se ve? Por ejemplo, si vos, usando este modelo, coges la palabra rey y le restas hombre y le sumas mujer, ¿qué te debería dar? Eso te debería dar reina, exacto. Listo, entonces eso es muy chimba. Y de hecho esto es pues la parte de cómo funciona ChatGPT, que lo vamos a ver cuando veamos embeddings y representaciones. Pero el punto es el siguiente. Si vos coges a este modelo Word2Vec y vos le metes, por ejemplo, programador y le restas hombre
y le sumas mujer, pues uno diría, tiene que dar programadora. Pero no, de hecho vos haces esto y te da diseñadora de interiores. Sí, es muy extraño. O sea, esto está capturando los sesgos sexistas que hay en el dataset. Si vos coges, por ejemplo, ay, a ver, uno bien funable, como con negros. Pues sí, o sea, si vos haces algo para vos coger esto de ladrón y hacer aquí una operación que tenga que ver con el color de piel, el vector que te va a dar va a estar muy alineado con el vector del color negro. Y eso es muy raro, pues no es raro, o sea, es entendible teniendo en cuenta pues que en internet hay cosas muy racistas, ¿cierto? Entonces, esto es, o sea, por un lado es bacano esto del one-to-one, pero por otro lado es terrible que esto esté pasando. Entonces, si a alguno le interesa esto, me puede decir y yo le puedo mandar artículos sobre, o sea, fenómenos que pasan en esto de Word2Vec y en muchos otros. O sea, hay muchos otros ejemplos de, hola, de este fenómeno. Hola. Por cierto, al respecto de ese tema, yo considero que los videos que tiene TreeBlue Brown explican muy bien lo del espacio adimensional como de los conceptos. Ajá, sí, el embedding. Tiene como un video de 40 minutos explicando exactamente eso. Y se llama así, TreeBlue Brown. Sí, es un canal muy bacano. Listo. No, y pues muchachos, ya listo. Si les quedó sonando algo de esto, me dicen para que lo presenten. Una pregunta, ¿cómo se van a organizar? O sea, sí, ¿cómo se van a organizar las presentaciones? Sí, bueno, yo no quiero que esto sea como algo que los estrese, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que les voy a poner una fecha al final, digamos, del semillero. O sea, de momento no hay fecha, ¿cierto? Simplemente vayan buscando eso y así. Cuando ustedes digan, no, yo quiero hacer esto, entonces si uno no pone fechas, la gente no hace nada, yo incluyo, ¿cierto? Entonces, cuando ya ustedes digan, yo quiero hacer esto, yo les voy a poner una fecha. ¿Por qué no haces como un Excel y que tú propones los temas? Y si hay gente que le interesa, que pueda proponer fecha. Ajá. Y bueno, pues, sí, sí. De hecho, hay un Excel, sino que mi computador pues no aguantó al mismo tiempo del navegador, entonces no lo puedo mostrar. Pero hay un Excel y yo se los voy a mandar para que pongan el tema que quieran escoger. ¿Más preguntas? Pues Google me explicas el topic. No. Sí, obvio. No, el de Can You Use Nickel. Can You Use, sí. Pues no lo tengo tan fresco, pero es un algoritmo de clasificación. Y eso es como parecido al algoritmo de Jazz. No, creo que no es tan similar a Dijkstra. Pero ¿te gustan los algoritmos de Dijkstra? Como a estrella y cosas así. ¿Quieres? No, pues claro, no sé qué vaya. Búsquelo, claro. Buscar de qué es y ya se le puede. ¿No? No, listo, entonces ya te acabo. Entonces. Al siguiente vamos a hablar de más cositas de la regresión lineal, un poquito más de matemáticas, y ya después de eso la idea sí se puede hablar pues ya de redes neuronales y de todas las chicas. Entonces espero para la próxima reunión, muchachos. Muchas gracias. Con gusto. ¿Qué más? ¿El de qué? ¿No se quiere exponer? Voy a mirar el de alineamiento. Bueno, no me comprometo. Voy a mirar un paper, una información. Si me gusta,